Bueno, la palabra está bendecida y quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 31. Si está conmigo, dice la Biblia, y la casa de Israel le puso el nombre de maná, y era como la semilla del cilantro, blanco, y su sabor era como hojuelas de miel. Lo voy a volver a leer. Y la casa de Israel le puso el nombre de maná, y era como la semilla del cilantro, blanco, y su sabor era como hojuelas de miel. Amén. ¿Usted sabe qué era el maná? ¿Lo ha leído en la Biblia? ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha visto caer? Si alguien viene a su casa y le dice, le tengo un negocio, voy a garantizarle la provisión por toda su vida. Hay dos maneras. Tiene que escoger una de las dos. La primera opción que le pueden presentar es, ¿cuánto se gasta usted al día? Entonces, ¿cuánto se gasta usted en un día? ¿Cuánto debe usted pagar para comer un día, por ejemplo? 50. Bueno, vamos a poner 50. Entonces alguien le dice, mire, le voy a garantizar su provisión y cada mañana le voy a traer 50,000 pesitos. ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén. ¿Listo? La otra forma es que le dice, le voy a garantizar su provisión, le voy a abrir una cuenta y no se preocupe, cada vez que usted necesite, con esta tarjeta va y retira lo que necesite. No me va a ver por la mañana, pero tiene una tarjeta que cuando quiera puede tener provisión. ¿Cuál de las dos escoge usted? ¿La primera o la segunda? La segunda. Ok. Ojo, porque muchos están viviendo con la primera y ya me va a entender. ¿Cuántos han venido hoy por un milagro? No saben el lío que se acaba de meter. En serio. Voy a darle la oportunidad otra vez. ¿Cuántos han venido por un milagro hoy? Diga al que está a su lado, se acaba de meter en un lío. Ya me va a entender. Muy bien, ahora sí. El maná cae o empieza a caer después de que el pueblo de Israel empieza a quejarse en medio del desierto. Si usted en Semana Santa se queda en la casa, habrá visto cuántas veces cae maná. Cuando Dios establece el maná, habían ciertas características particulares acerca del maná. Por ejemplo, las personas salían en la mañana, recogían el maná y solo podían recogerlo lo de un día. Si usted se las daba de vivo y decía, no, yo voy a recoger para toda la semana, entonces usted lo podía hacer. Pero al otro día, todo no servía, excepto la ración diaria. El único día que se podía tomar doble era el día anterior al día de reposo, porque el día de reposo no caía. Entonces, el día anterior al día de reposo tomaban una doble porción y ese día no se le dañaba.
Qué interesante, ¿no? Mire las características del maná. Ración diaria, no se puede acumular, pero oh, qué bendición, cae del cielo. La palabra maná, literalmente, es una expresión que hicieron los israelitas a manera de sorpresa, como, wow, ¿qué es esto? Eso quiere decir maná. Es una expresión de sorpresa por la manera en la que Dios le respondió. Entendieron que estaban sucediendo milagros. El maná no es otra cosa que un milagro. ¿Cómo le llama usted a todo lo que cae del cielo? Milagro. El maná era un milagro. Pero era un milagro que duraba un día. Era un milagro que usted no podía guardar toda la semana. Era un milagro que usted comía el día y al otro día, ¿qué necesitaba? Otro milagro. Ya me está entendiendo para dónde voy. ¿Cuándo empezó a caer el maná? Cuando Israel estaba en el desierto. El desierto en la Biblia tiene algunas características especiales. Primero, no es crisis, aunque haya crisis. ¿Lo puede decir conmigo? Diga, el desierto no es crisis, aunque haya crisis. ¿Ok? Lo que le quiero decir es que el desierto puede tener momentos de crisis, pero no es una crisis. Ojo con eso. Desierto en la Biblia siempre es transición. Nunca es crisis. Es más, es tan interesante que cada vez que usted encuentra a un personaje en el desierto, encuentra por otro lado a Dios milagrosamente trayendo la provisión. Israel en el desierto cayó el maná. Elías en el desierto fue alimentado. Hay algo particular en el desierto y es que es transición. Por cuanto es transición, en el desierto siempre habrá provisión. Aunque haya crisis. Ojo. Entonces, el desierto no es crisis, es transición. Y cada vez que usted entiende que está en transición, va a entender que Dios va a garantizar su provisión. Porque el objetivo del desierto no es que usted se quede en el desierto, sino que usted pase al otro lado. Para pasar al otro lado necesita provisión. Entonces Dios le dice, tranquilo, estás experimentando un tiempo no de crisis, sino de transición. Y mientras avanzas, mientras caminas, yo voy a garantizar que nada te faltará y que voy a proveer todo lo que necesitas. El problema es que usted lo entiende mal. El pastor le pregunta, ¿cómo está? Ay, en un desierto. Y entonces hemos entendido el desierto como la peor de las crisis. Y en nuestro lenguaje espiritual, bíblico, cada vez que usted pasa por un momento difícil, entonces usted cansado del camino. ¿Sí? Un desierto he cruzado. Sin fuerzas he quedado. Pero el desierto no es crisis. Ahora, mire el desierto de Israel para que me entienda un poquito más. En el desierto, las noches son frías. Y Dios le garantizó una columna de fuego para que ese frío no fuera tan inclemente. En el desierto, los días son absolutamente calurosos. Y Dios les envió una nube que los protegía de ese sol. En el desierto, Dios envió maná. Pidieron carne y les envió codornices. ¿Cuántos quieren un desierto así? Es más, dice la Biblia, lo tengo por aquí, en Números. No, en Números no, en Deuteronomio. Deuteronomio 8, versículo 4, dice, tu ropa no se gastó, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Óigame, los niños crecían, la ropa crecía.
¿O no? Dice, la ropa no se gastó. Claro, hay algunos que parece que tienen ropa de desierto, no le cambian nunca. Pero lo que quiero que me entienda aquí es 40 años y dice la Biblia, la ropa no se les gastó. Imagínense ese desierto, aire acondicionado, provisión, ropa, los zapatos no se acabaron. ¿Cuántos quieren un desierto así? En el desierto siempre habrá provisión, aunque haya crisis. ¿Está conmigo? Ahora, ya me entendió qué es el maná, ya me entendió cuándo empezó a caer el maná. Ahora vamos a entender qué piensa Dios del maná, aunque Dios lo haya enviado. Dios estableció todo mediante un orden, un diseño y un propósito. Y Génesis capítulo 1 y 2. Mire, uno podría predicar todo el año de Génesis capítulo 1 y 2. Porque en Génesis 1 y 2 es donde podemos encontrar todos los principios de orden, diseño, propósito y gobierno del Señor, antes de que el hombre pecara. Y usted encuentra en Génesis 1 la manera en la que Dios diseña cómo debe vivir el hombre. ¿Para qué debe vivir el hombre? ¿Qué es lo que debe hacer el hombre? Usted se lo sabe. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo creó Dios la tierra? Desordenada y vacía. No. ¿Algo la desordenó? Dios no puede crear nada vacío, desordenado. El punto es que cuando Dios, no podemos hablar de eso, es un tema larguísimo. El punto es que cuando Dios mira la tierra y ve que está desordenada y vacía, es más, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabe? A veces en medio del caos Dios sabe moverse. Pero no voy a hablar de eso tampoco. Dios ve la tierra desordenada y Dios dice, vamos a poner esto en primera palabra, orden. Dios es un Dios de orden. ¿Y cómo establece Dios el orden? Solo de una forma, hablando. Entonces, usted ve Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, y dice, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, el Espíritu de Dios se movía. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y a partir de ahí, Dios empieza a hablar, a ordenar, a crear, estableciendo un orden. Cuando usted viene al Señor, lo que quiere traer la palabra a su vida, en primer lugar, es orden. Más que hacerle un milagro, establecer orden. Por una razón. Porque cuando usted camina en el orden del Señor, no necesita milagros. Porque cuando usted camina en el propósito y diseño del Señor, no necesita milagros. Y cuando usted no necesita milagros, entonces usted va a entender que el maná no es para los de la casa. El maná es para los que están fuera de la casa. El problema es que en la iglesia nos estamos consumiendo el maná que producimos. Los milagros los celebramos entre nosotros. El maná, el pan del cielo, es para los que están afuera.
Porque en el ideal del Señor, los que estamos dentro, caminamos en orden, propósito. Por tanto, no deberíamos necesitar milagros. Dígame, no, ay, pero diga algo. No sé si me está entendiendo. Ahora, ¿Dios puede hacer un milagro a los de la casa? Claro, los hace. ¿Quién no ha experimentado un milagro aquí? Pero eso no quiere decir que estemos en el orden. En esa idea, entonces, la palabra trae orden, pero la palabra también trae diseño. Y quiero que nos centremos un poquito en cómo Dios establece el diseño en relación a la provisión. Déjenme le hago un paréntesis. No me puedo saltar sin decirle eso. Por eso, Juan capítulo 1, cuando dice que en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cristo es esa palabra. El poder manifestado de Cristo aparece en Génesis 1. Y dijo Dios. Y en ese sentido, la única forma en la que usted puede tener orden en su vida es que esa palabra o Cristo le gobierne. Si Cristo no gobierna, si esa palabra no gobierna, si el dijo Dios sea la luz en nosotros, no es una palabra diaria. Si el dijo Dios ordénate, no es una palabra diaria, entonces no estamos en el diseño, porque la palabra trae orden, la palabra trae diseño y la palabra da propósito. Entonces Dios ordena mi vida, me da un diseño en el cual debo caminar y un sentido para el cual vivir. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en relación a la provisión? Porque quiero utilizar esto para mostrarles una verdad. Génesis 1, versículo 11 y 12, dice la Biblia, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, árboles que dan fruto con su semilla en él según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Cómo diseñó Dios la provisión del hombre? ¿De arriba o de abajo? Lo acaba de leer. ¿Cómo diseñó Dios la provisión del hombre? Del fruto de la tierra. ¿De qué debe vivir el hombre? Del fruto de la tierra. ¿Cómo vivió el hombre en el desierto recibiendo el maná? De lo que caía de arriba. Pregunta, ¿el fruto de la tierra se dañaba al otro día? No. Se podía almacenar. Pregúntele a José, 7 años de abundancia. ¿Cuánto pudo almacenar? En el diseño del Señor, Dios diseñó al hombre para que viviéramos del fruto de la tierra. Por tanto, lo que sucedió en el desierto debería entenderse como un asunto momentáneo, como un asunto en el que era necesario, pero no iba a ser para siempre. Porque en el diseño del Señor, el hombre tenía que cultivar la tierra y comer del fruto de la tierra. Ahora, veamos lo que hicieron. Vamos bien, ¿me está entendiendo? Veamos lo que hicieron estos cabezones. Porque empieza a caer el maná. Y como suele pasar, ¿no?
Sucede el milagro y dice, ¡wow! Está buenísimo. Dicen algunos teólogos que el maná mezclado con lo que usted quisiera podía saber a lo que usted quisiera, dicen algunos. O sea, usted quería salmón, le podía saber a salmón, decía, mezclado con... Eso dicen algunos. El punto es que se sorprendieron. Pero después de 8 días comiendo maná, 15 días, un mes, empezaron a aburrirse. Otra vez alga. Otra vez maná. Ya recoja el poquito que mañana se daña el otro. Siento que estoy hablando, dijo alguien. Otra vez vaya el domingo a la iglesia. Hay que ir. Igual, algo cae. Otra vez de la ofrenda. Igual, algo cae. Y el milagro se vuelve cotidiano. Y lo que debería causar una expresión de gozo y alegría empieza a convertirse en una expresión de queja y de lloro y de recordar aquellas cosas por las cuales vivieron como esclavos. Y óigame, ahora que viene diciembre, sí que se acuerdan algunos, ¿no? De las cosas que tenían como esclavos. Pues esta gente empezó a acordarse de eso. Números 11, versículo 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, como si el maná lo estuvieran cobrando. Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Esta gente empezó a decir, solo tenemos maná, pero en Egipto teníamos pescado, cebolla, ajo. El milagro se les volvió cotidiano. Y tiene sentido. Porque Dios tampoco diseñó al hombre para que viviera de milagro en milagro. Dios es un Dios de milagros, pero no milagrero. Y hay gente que viene esperando el Dios milagrero. Y un milagro no es eso, porque cuando usted empieza a tener ese milagro en milagro, se le vuelve pasajero, se le vuelve cotidiano, se le vuelve paisaje. Noticia, si usted está viviendo de milagro en milagro, no está en el orden del Señor. Si no está en el orden, tampoco estará viviendo en el diseño, y menos cumpliendo el propósito. Pastor, necesito un milagro en mi casa, en mi familia. Sí, pero antes del milagro, restablece el orden de tu casa. Trata a tu esposa como la debes tratar. Esposa, trata a tu esposo como lo debes tratar. Hijos, honren a sus papás. Papás, no den lugar a la ira de sus hijos, no los provoquen. Pastor, necesito un milagro financiero. Dios lo puede hacer. Pero antes de eso, restablezca el orden. Sea sabio en la administración de su economía. Entréguele al Señor lo que debe darle. Sea generoso. Entre en el orden. Pastor, necesito un milagro en mi salud. Y Dios lo quiere hacer. Pero restablezca un orden en su salud. Haga ejercicio, salga a caminar, coma mejor. Pero usted está sufriendo, ¿qué le digo yo? De alguna afección de salud, pero sigue teniendo los mismos hábitos. El problema no es Dios. Pero usted tiene problemas en su casa, pero se sigue portando igual.
El problema no es Dios. Pero usted sigue en escasez financiera, pero no administra lo que tiene. El problema no es Dios. El problema es nuestro orden. Y solamente cuando entendamos que un milagro, y aquí sí va para todos, un milagro es un hecho sobrenatural del Señor para que entremos en una nueva dinámica de comportamiento, para que el orden del Señor se restablezca y el diseño de Dios que Él estableció podamos caminar en Él. Ahí valdrá la pena un milagro. Ahora sí, ¿cuántos quieren un milagro? Amén. Porque Dios quiere hacer el milagro, pero si usted no se determina a entrar en el orden, en 15 días habrá otro predicador aquí, pero usted estará pidiendo el mismo milagro. Nos gusta el maná. Es lindo. ¿Cómo no alegrarse de un milagro? Escúcheme, pero por buenos que parezcan, los milagros deberían ser para todos que pasan curiosos aquí y que cuando pasaran salieran transformados por el poder del Señor. Pero nosotros no salimos. ¿Usted se imagina? Mi hijo, mi hija, cada vez que le sirven la comida, diciendo, ¡milagro! ¡Papá nos dio comida! ¿No? ¿Cómo es? ¿Natural? ¿Normal? ¿Sí o no? Porque en la casa disfrutamos de la generosidad de papá. En la casa disfrutamos del amor de papá, del poder de papá. Y Dios quiere que entremos en ese orden diseño por una razón. Porque tenemos una tarea muy grande que hacer. Y Dios va a hacer, escúcheme, todo lo posible, aunque Él no puede hacer todo, pero quiero que me entienda el concepto, para que a usted no le falte nada, para que no esté ocupado en pequeñeces y se ocupe de establecer el reino afuera, de expandirlo afuera. Que usted deje de preocuparse por qué pasa en casa o qué tiene en el bolsillo o dónde le duele. Pero para eso tiene que estar orden, diseño y propósito. Porque el propósito es afuera. El propósito del Señor no es que usted esté sano. Ojo, el propósito del Señor no es que a usted no le falte nada. Ese es el diseño. El propósito del Señor no es que usted no tenga problemas en casa. Ese es el diseño. Todo lo que el Señor toca lo tiene que transformar, lo transforma. Entonces, cuando Él visita una casa, transforma la casa. Cuando usted le abre un espacio en su economía, Él transforma su economía. Ese es el diseño. El propósito es lo que expresa el diseño. Entonces, cuando la gente ve familias así, cuando la gente ve gente, trabajadores que viven esta clase de vida, tienen que decir, ¿dónde va usted? Yo necesito lo que usted tiene. ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Dónde está yendo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está leyendo? ¿Qué youtuber está escuchando? No sé. Cuénteme, porque lo que usted tiene, yo lo necesito. Pero es orden, diseño y propósito. Pero usted vaya, ¿Dios lo quiere sanar? Sí, Dios lo puede sanar. Pero empiece a cuidar su salud y Dios lo va a sanar. Orden. Empieza a administrar mejor y no le va a hacer falta nada. Sea el hombre que debe ser en su casa, la mujer que debe ser en su casa, el hijo que debe ser en su casa. Y tendremos familias de orden, diseño y propósito. ¿Usted cómo quiere vivir? ¿De milagro en milagro? ¿O en el orden, diseño y propósito?
¿Cuándo dejó de caer el maná? Josué capítulo 5, versículo 12. Y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra. Óigame, comieron del producto de la tierra. Orden, diseño y propósito. ¿Qué comieron? Panes sin levadura y cereal tostado. Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. ¿Cuándo dejó de caer el maná? Cuando entraron en el orden, diseño y propósito. Cuando comieron del fruto de la tierra. Cuando del fruto de la tierra pudieron sacar cereal, convertirlo en masa, la masa convertirla en pan. Y el día que comieron de eso, dejó de caer el maná. Los milagros son buenos. No tengo nada en contra de ellos. Pero tengo que decirle algo. No son para la casa. Dios necesita familias, hijos de Él, del reino, que le expresen en toda su expresión, valga la redundancia, en toda su magnitud. Pero la única forma es que entendamos que tenemos que vivir en un orden. Por eso, si hay algo que trae desorden es el pecado. Ordénese. Por ahí comienza todo. Pero también ordénese en su salud, sus finanzas, su familia. Ordénese. Porque cuando alguien camina en el orden, entiende el diseño. Para esto, así me diseñó el Señor. Cuando usted está en el diseño, va a ser inevitable que afuera se den cuenta que hay un hijo del Dios vivo caminando por las calles. Yo trato de expresarlo de esta manera. A los cristianos por primera vez en Antioquía los llamaron cristianos. La palabra que usaron al comienzo fue usada de manera despectiva. Les decían cristitos o cristos pequeños. Entonces cuando alguien iba por allá, lo interesante era que lo notaban. Lo notaban y decían, allá están reunidos los cristitos. Esos cristos pequeñitos. Pero esos cristos pequeñitos, dice por allá en Hechos, esos trastornan todo esto. Yo no sé cuántos hay aquí conmigo hoy, pero estoy convencido que entre los 80, 100, no sé cuántos hay en la iglesia, cristitos caminando por Sevilla, podemos hacer que esto se transforme. Y ahora sí, que se venga el maná, pero el maná va a ser para los que lo necesitan. ¿Quiénes necesitan el maná? Sencillo, haga la ecuación simple. Los que están en desorden, los que no están en el diseño y los que no están en el propósito. Y de esos hay muchos. ¿Quién va a producir el maná? El Señor. Él es el pan de vida, ya se lo voy a leer. Él es el pan de vida. Pero ¿quiénes lo tienen que distribuir? La iglesia. Ese es el diseño. Esa es la iglesia. Le preguntaron a Jesús, ¿qué señal haces tú? Juan capítulo 6, versículo 30. ¿Qué señal haces tú para que creamos las obras que haces? Oye, hay que ser cabezón, ¿no? Resucitó muertos.
sanó ciegos, le dio vista, paralíticos, y alguien viene y le dice, muy lindas las obras, pero ¿qué señal hace para que le creamos? Y dicen, aquí vuelve a aparecer el maná, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado pan del cielo, no es el maná, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces dijeron, Señor, danos este pan. Y él les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y nunca tendrá sed. Él es el maná. Él es el orden. En Él está el diseño. Y solo a través de Él se cumple el propósito. Aquí no hay mensaje más cristocéntrico que entender el maná. ¿Qué iglesia queremos? ¿Qué vida queremos? ¿Qué familia queremos? ¿Qué estamos expresando? No sé cuántos escenarios le he planteado hoy, pero puedo entender. Hay gente aquí en el desierto, en transición. De pronto en crisis, pero en transición. Tengo para decirle, pasará al otro lado. No tema. Hay gente aquí que necesita un milagro. Ya, urgente, que no hay mañana, que es hoy o es hoy. Vengo a decirle, el Dios, el pan del cielo va a caer sobre su vida. Pero, que el milagro sea la manera en la que usted entra en un orden nuevo, en una dinámica de vida. Por eso le digo, hay gente aquí que llegó y pensó que su vida estaba normal y ahora se está dando cuenta que está hecha un caos. Tengo que decirle, hoy el Señor va a cambiar ese caos por orden y por luz. Camina en el orden del Señor. Hay gente aquí que está diciendo, ¿y qué voy a hacer yo en la tierra? No sé qué estoy haciendo. Déjeme decirle, el Señor le dice, donde quiera que seas, no hay otro propósito en la Biblia. Escúcheme. El propósito del Señor con la iglesia, con el hombre, es ese. Que usted y yo le expresemos a Él. Que cuando la gente nos vea, diga, aquí hay alguien que conoce al Señor. Aquí hay alguien que ama al Señor. Déjeme decirle, esos que están sin sentido en la vida, hoy Dios les dice, te voy a dar un sentido para que donde quiera que vayas expreses mi gloria, mi amor, mi poder, mi gracia y que me conozcan a mí a través de ti. Hay cantidades de maná para entregar. ¿Sabe qué es lo peor? Que hay gente corriendo por las calles con un hambre desesperada de ese maná. Y nosotros tenemos la respuesta. Y nosotros somos la respuesta. Vamos a participar de la cena del Señor, ¿cierto? Termino con esto. ¿Me entendió o vuelvo a empezar? Él es el pan de vida. Cuando Jesús participó de la cena del Señor, o instauró la cena mejor, cuando tomó el pan dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hizo varias cosas con el pan. Lo tomó.
lo partió y lo dio. Otra vez. Lo tomó, lo partió y lo dio. Este es mi cuerpo. ¿Qué era el cuerpo? El pan. Escúchenme. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Dígale que está a su lado. Usted es el cuerpo de Cristo. Por tanto, hoy Dios te toma, te parte y te da al mundo para que la gente conozca que Él es el pan de vida y coma de ese pan. Póngase de pie, por favor.